pasado 4 décadas desde que Mario Benedetti publicó La Tregua, aquella maravillosa historia de amor en el otoño de la vida. A Tregua fue traducida a una veintena de idiomas y llevada al teatro, cine y televisión. El próximo mes de septiembre, este entrañable autor uruguayo cumple 80 años y Atei quiere celebrar con ustedes estos dos acontecimientos ofreciéndoles algunos fragmentos de una entrevista que le realizamos en 1997 a propósito de la publicación de su última novela Andamios. Felicidades, Benedetti, parabéns pra você. Camila es lo que más extraño, lo que más echo de menos. Me siento exiliado de mi hija. En una de sus cartas, hace ya unas semanas, Raquel citaba a Pessoa: la patria, ese lugar en que no estoy. Y cuando leí esa frase, que yo desconocía, aunque tengo bien leído mi Pessoa, la sentí como mía. Sí, desde Madrid la patria era el Uruguay en que no estaba, pero ahora aquí la patria es el lugar en que no estoy. No lo sé y me amarga bastante no saberlo. Con este breve pasaje de Andamios, un trozo en que Javier Montes, el personaje principal, se dirige a Rocío, su compañera, al regresar del exilio, le damos la bienvenida a Mario Benedetti. Bienvenido, es para nosotros un honor que esté con nosotros en nuestro programa Taller Abierto. Muchas gracias, sí, muy bien acá. Pues para empezar, queríamos preguntarle ¿qué es la patria para Mario Benedetti? Bueno, yo alguna vez he dicho que para mí la patria no es el himno, ni siquiera la bandera, aunque pueda eso parecer agraviante. La patria es la infancia, son las calles, son los amigos, es la familia, los cafés, los árboles, la Vía Láctea, que cuando se está por estas tierras se echa bastante de menos, ¿no? O sea que la patria no es una abstracción, como es la palabra patria. Me parece que son cosas muy concretas, ¿no? Mario Benedetti, uno de los escritores uruguayos más prominentes del siglo, nació en 1920 en Paso de los Toros, Tacuarembó, y vivió su infancia en Montevideo, donde se educó en el colegio alemán. Luego de una temporada en Buenos Aires, durante su adolescencia, regresó a su país, donde ejerció diversos oficios, casi todos administrativos. Ello le serviría para realizar un profundo análisis e interpretación de la clase media uruguaya y su propensión hacia la vida burocrática. Simultáneamente a sus trabajos de subsistencia, Benedetti desarrolló buena parte del extenso corpus de su obra. También escribió en el semanario Marcha, un verdadero hito del periodismo latinoamericano. Hoy, Benedetti está considerado el principal exponente de la generación del 45. Este grupo de intelectuales, llamado también Generación Crítica, cuestionó las estructuras sociopolíticas del Uruguay. El golpe militar de 1973, corolario de varios años de inestabilidad, terminó por darles la razón. El compromiso político obligó a Benedetti y a muchos de sus contemporáneos a exiliarse para evitar la cárcel, la tortura o la muerte. Buenos Aires, Lima, Madrid o las Islas Baleares fueron su refugio pasajero. Desde la recuperación de la democracia en Uruguay, el escritor comparte su tiempo entre Montevideo y la capital española. Andamios, su última novela, es fruto de esta etapa de su vida. Trata sobre la recuperación del propio país, del lugar al que se pertenece, que ya no es el mismo cuando quien regresa, después de muchos años de ausencia, tampoco es el mismo. Una cosa aprendí junto a Soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar. Caliente enero Recife, silencio ciego, las cuerdas hasta olvidaron el guaraní, el que siempre pronunciabas en tus caminos de muchacha andante, sembrando justicia donde no la hay, donde no la hay. Otra cosa aprendí junto a Soledad, que la patria no es un solo lugar.
Mario Benedetti es autor de 70 obras y ha incursionado en el cuento, la novela, el teatro, el periodismo y el ensayo. Como simple referencia, podemos citar Gracias por el fuego, La tregua, Primavera con una esquina rota o los cuentos compilados en Montevideanos. Recientemente ha recibido el título de doctor honoris causa por las universidades de Alicante y Valladolid. En unos minutos es difícil resumir una vida y una obra, pero ¿qué añadiría o qué quitaría de esta semblanza que hemos preparado? No sé, hay toda una etapa, por ejemplo, la etapa que viví en Cuba, que no se mencionó entre los países de exilio, que allí yo dirigí el departamento, fundé, digamos, y dirigí durante varios años el departamento de investigaciones literarias, ¿no? Esa podría ser una cosa, ¿no? Y bueno, y realmente las vicisitudes que lo llevan a uno al exilio y sobre todo las que pasan en los primeros tiempos del exilio. No es lo mismo que uno lo lancen al exilio cuando tiene 18, 20, 25 años a cuando tiene 50 o 60, ¿no? De modo que es difícil ahí empezar de 0 o de -4, ¿no? Cuando uno tiene problemas incluso para estar documentado, tiene problemas para conseguir trabajo, y ya no es lo mismo que cuando se es joven, ¿no? De todos modos, yo tuve 4 países de exilio, en todos esos hice muy buenos amigos, creo que tengo un poder de adaptación bastante, que me ha ayudado bastante, ¿no? Y verdaderamente yo creo que es como un fenómeno de ósmosis, ¿no? Uno da lo que puede, lo mejor que puede a ese país que lo acoge, y ese país también le da a uno muchas de sus mejores cosas, ¿no? Y ya yendo concretamente a Andamios, ¿cómo lo situaría dentro del conjunto de su obra? Bueno, forma parte de mi labor novelística, aunque yo en el prólogo pongo en duda de que sea una novela propiamente dicha, ¿no? Porque está hecha con muchos elementos que no siempre caben en lo novelístico. Hay cartas, hay artículos periodísticos, hay poemas, hay relatos breves, muchos diálogos, etc., ¿no? Pero yo creo que en el fondo sí es lo que está más cerca de una definición es la novela, ¿verdad? Y bueno, como decíamos antes, me parece que con esta novela se cierra un poco todo ese ciclo que fue primero del exilio y ahora fue del desexilio, ¿verdad? De modo que pienso que ahora, sin que esos temas dejen de estar medianamente presentes en el futuro, en el futuro de lo que yo escriba, pero pienso que ahora, por ejemplo, ahora estoy trabajando fuerte en un nuevo libro de poemas, y ahí más bien son poemas existenciales, digamos, ¿no? Donde de vez en cuando aparece también lo político, el exilio, el desexilio, pero no es lo esencial, no es el tema capital de este nuevo libro. Hemos establecido unos paralelismos entre Martín Santomé y Laura Avellaneda, y Javier Montes y Rocío, sobre todo en la muerte de las dos mujeres, de las dos compañeras, de los protagonistas. ¿Es casual? ¿Es un retomar un tema pasado? ¿Qué significado tiene? No, hay otras cosas en Andamios que tienen a veces vínculos o relación con algún otro libro mío, como el personaje de Rita o el personaje del pintor, pero en eso de la relación de la muerte, en relación primero con Avellaneda y después con Rocío, yo no fue una cosa premeditada, ¿no? Lo que pasa es que muchos amores terminan con la muerte, desgraciadamente, ¿no? Y son como una frustración del amor. Pero así todos son dos muertes distintas, ¿verdad? Y los dos hombres afectados por esa muerte también son distintos, ¿no? Además, por ejemplo, yo creo que en La tregua, la muerte de Avellaneda, no es que fuera deliberado, pero yo lo veo casi inconscientemente, me parece, como una forma de salvar la historia de amor. Porque con esa diferencia de edades que tenían y todo, no sé qué futuro habría tenido ese amor. La muerte salva la historia de amor, ¿no? En cambio, en el caso de Rocío,
la muerte es una cosa ya imprevista, una sorpresa terrible para él, aunque también es un episodio que da cabida a otra posible reconstrucción de otro antiguo amor, que es el de Raquel, ¿no? Que después de todo era la favorita de la madre de Javier, que viene muy contenta a traerle el fax donde Raquel le anuncia su regreso con Camila, con la hija. Puede interpretarse como que le salva de la falta de ilusión, de alguna manera en esa relación hay un poco de falta de ilusión, ¿no? ¿Cuál? Con Rocío. Con Rocío. Está construida en base a otras cosas que no son la ilusión, está construida en base a un compañerismo que viene de antes, a muchas cosas compartidas, ¿no? Es otro tipo, es un amor acompañado de compañerismo, ¿verdad? En cambio, el amor con Raquel tiene una cosa, también un ingrediente más erótico, digamos, ¿no? Por lo que se cuenta en la novela del pasado. Hay una pregunta que quizá pueda parecer un lugar común, pero que sí que nos gustaría conocer su opinión, y es cómo ve la literatura latinoamericana de hoy y de un futuro más o menos próximo. Pues yo creo que la literatura latinoamericana sigue siendo muy rica, ¿no? Lo que pasa es que en Europa se va conociendo en forma escalonada y sobre todo a los narradores, a los novelistas, ¿no? Porque a los cuentistas no se les conoce tanto como a los novelistas, y hay excelentes cuentistas en América Latina. Y mucho menos a los poetas, que siempre ha sido un poco la cenicienta de la literatura, ¿no? Yo creo que la poesía en América Latina tiene muy buen nivel, y no solo en la generación de Neruda, Vallejo, Huidobro, etcétera, sino en las distintas promociones que vinieron después y también en la actual. De pronto aparece un poeta como el uruguayo Rafael Courtoisí, que es un hombre muy joven y que ganó aquí un premio tan importante como el de la Fundación Loewe, un concurso que se presentaron cientos de poetas, y él fue el único que alcanzó el premio. De modo que, y era un hombre que nadie lo conocía, o sea que ahí no era cuestión de muñequeos políticos ni nada por el estilo, ni de mafias culturales, sino que simplemente le impresionó al jurado como el mejor libro de lo presentado. Y ha habido otros escritores latinoamericanos que, por ejemplo, que han ganado el premio Rulfo, tanto el de México como el de París, ¿no? A veces con un libro de cuentos, a veces con un cuento, confirmando eso de que el cuento es un género que está muy bien muy bien representado en la literatura latinoamericana. A lo mejor casi tan bien como en la novela, y en algunos países mejor que en la novela. Porque hubo un tiempo que era imposible conseguir editor para un escritor joven, sobre todo. Y entonces la gente escribía cuentos, ¿no? Que los podía publicar en suplementos literarios, en revistas, etc. Bueno, después, cuando empezó a existir una posibilidad editorial, también aparecieron los novelistas. Pero muchos de ellos tuvieron previamente una carrera como cuentistas. Y hay grandes cuentistas en América Latina, empezando, yo qué sé, por Horacio Quiroga, que es uruguayo también, pero siguiendo por ejemplo, Juan Rulfo es casi mejor cuentista que novelista, ¿no? Que es un gran escritor. Guimarães Rosa, el propio Borges, Onetti también es un gran cuentista, García Márquez me gusta más como novelista, pero es muy buen cuentista también, que es un poco el caso de Vargas Llosa, que también es cuentista, Bryce Echenique. Está lleno de excelentes cuentistas en Cuba, por ejemplo, está el caso de Carpentier, que es novelista, pero también es muy buen cuentista. O sea que toda América Latina me estoy olvidando de una cantidad de nombres en este momento porque no venía preparado para esa pregunta, pero el cuento es un género que ha tenido muy buen desarrollo en América Latina. Una de las muchas satisfacciones que en mi oficio me ha dado ha sido la de poder conocer a Mario Benedetti y de hacerlo a partir del trabajo. Mario, al que yo literariamente conozco desde muy antiguo, lo conocí personalmente a partir de nuestra relación allá por el año 1986 en un trabajo que se llamó El Sur también existe. Un trabajo basado en un manojo de sus poemas reconvertidos en canciones, porque
se volvió a trabajar sobre los poemas. Él tuvo que rehacer los poemas y adaptarlos a la rígida estructura de la canción, e incluso se incorporaron algunos temas, como el mismo El Sur también existe, totalmente originales. Esta relación para mí fue realmente un descubrimiento de que más allá del intelectual, que más allá del escritor, del pensador, del político, había un hombre entrañable, un hombre tierno, un amigo leal, como es Mario Benedetti. Y ahora quiero aprovechar la oportunidad para mandarte desde Barcelona a ti, Mario, mi más cordial abrazo de hermano. Bueno, esto sí que fue una buena sorpresa, ¿verdad? Yo a Serrat no solo lo admiro mucho, sino que lo quiero mucho. Yo creo que lo mejor de nuestro trabajo en El Sur también existe fue la amistad entrañable a la que dio origen, ¿no? Y bueno, y siempre que podemos nos encontramos, nos hablamos, incluso hemos hecho algunas 2 o 3 canciones más que aparecen en algunos de los discos posteriores. Pero para mí Serrat es evidentemente uno de los nombres en España que para mí son imprescindibles y que forman parte de eso que yo llamo la nostalgia del exilio. Así como uno tiene primero la nostalgia de su país, después cuando está en su país tiene nostalgia del exilio y sobre todo de amigos del exilio, de rostros, de actitudes, de solidaridades del exilio. De modo que le agradezco mucho a don Manuel esta aparición así sorpresiva, y aquí va también mi abrazo, y esperando que se haya mejorado de no sé qué accidente que había tenido el otro día, lo oí al pasar en un informativo. Así que adelante y más canciones. Ahora queríamos entrar en una faceta de la obra de Mario Benedetti y el cine. Mario Benedetti es un gran cinéfilo, lo ha demostrado a través de toda su obra y parte de la cual ha sido llevada al cine. La Tregua, por ejemplo, casi obtiene el Oscar a la mejor película extranjera, aunque en su momento Mario Benedetti discrepó con el director Sergio Renán, a quien, bueno, la versión que él realizó en algo no le había gustado a usted, quizá la ambientación en el Bueno, a mí me gustó mucho la adaptación que hizo Sergio para televisión, y por eso acepté que hiciera la de cine, pero la de cine fue bastante distinta, ¿verdad? Primero la de televisión pasaba en Montevideo y seguía bastante los lineamientos de la novela. En cambio, en la versión cinematográfica fue trasladada a Buenos Aires, fue trasladada de época también, y la de Buenos Aires, la película quedó un poco limitada o encerrada en una love story, en una historia de amor, y sin todo lo que rodeaba esa historia de amor, ¿no? De todas maneras fue una película muy bien hecha, por algo estuvo a punto de ganar el Oscar y demás con Sergio. Es muy buen director de actores, ¿no? Muy bueno. Y entonces el trabajo de Víctor Altieri, Ana María Pique y otros, un elenco estupendo que tuvo esa película, fue muy importante, ¿no? Después se hicieron otras películas, ¿no? Se hizo Gracias por el Fuego, también dirigida por Sergio, que por cierto estuvo gravísimo hace unas semanas y se ha mejorado mucho ahora. Anteayer, o hace pocos días hablé con él y está mucho mejor. Y también después se hizo una sobre los cuentos, una que se llama Las Sorpresas, que está basada en 3 cuentos míos y dirigida por 3 directores distintos. Y de esos cuentos, en 2 de ellos yo hice el libreto. Y también hay una película sobre Pedro y el Capitán, ¿no? Que es una obra de teatro mía, esta que está acá, que se hizo una película en México con actores uruguayos. Y sí, que eso creo que es todo, ¿no? En El lado oscuro del corazón hace usted un papel, ¿no? Un pequeño sí, papel. El lado oscuro es una broma un poco, ¿no? El Eliseo Subiela, que es un director que a mí me gusta mucho su obra, esa película tiene un poco como una espina dorsal poética, ¿no? Constantemente están apareciendo poemas, no solo míos, sino también de Juan Gelman y de Oliverio Girondo. Y entonces un día vino por Montevideo para que yo le diera la autorización para que pusiera los poemas y me dejó el libreto. Yo lo leí, me gustó, ¿no? Y cuando volvió, yo ya esto lo he contado otras veces, yo estaba
escribiendo en la computadora, respondiendo a una carta de una editorial alemana que había publicado mis poemas en alemán, una antología. Y él vio ahí que estaba el libro, la edición alemana, sobre la mesa, que decía Verteidigung der Freude. ¿Y esto qué es? Decía Mario Benedetti. Y mira, es una antología de mi poesía que salió en alemán. Y si la hiciste revisar, sabés si está bien. Y mira, yo sé alemán, porque yo me eduqué aquí en el colegio alemán y está bien. Entonces se quedó pensando. Y si ahora se me está ocurriendo que por qué no haces un personaje de un capitán de barco que entra en ese cabaret de mala muerte de Montevideo, y le dice uno de tus poemas, se lo dices en alemán a una de las mujeres ahí. Y yo entonces me quedé pensando yo un rato, le digo, mira, tu libreto es tan delirante que un delirio más no va a molestar. Y me quedé contento de haber intervenido, porque es un equipo de gente muy joven, muy agradables. Y ahora hizo otra película en donde yo no intervengo como actor, pero está basada también en muchos poemas míos. Sí, poemas suyos. Despabilate, amor, Despabilate, que es amor, sí. una obra recientemente estrenada aquí en España. Pues de esta película precisamente queremos ofrecerles también unos fragmentos con poemas de Mario Benedetti. Adelante. Cada vez que nos dan clases de amnesia y nos conminan a borrar la ebriedad del sufrimiento, me convenzo de que mi región no es la farándula de otros. En mi región hay calvarios de ausencia, muñones de porvenir, arrabales de duelo, pero también candores de mosqueta, pianos que arrancan lágrimas, cadáveres que miran aún desde sus huertos, nostalgias inmóviles en un pozo de otoño, sentimientos insoportablemente actuales que se niegan a morir allá en lo oscuro. Pues la obra de Mario Benedetti ha estado también siempre en la cabecera de los jóvenes, ya sean rioplatenses o iberoamericanos en general. Algunos realizadores noveles se han basado, como hemos dicho, en su obra, algunos noveles y otros más consagrados. Y algunos de ellos han obtenido premios, como es el caso que queremos citar en este momento, que es el caso de su compatriota Manane Rodríguez, quien realizó una versión de su cuento Los Pocillos, que está contenido en el libro Montevideanos. Pues bueno, el cortometraje se llamaba Juego de té y queremos también ofrecerles un fragmento. Adelante. Clara. Clara. Te prefiero a ti, a este maldito bastón. Anda, siéntate a tomarla aquí conmigo. Todavía tengo cosas que hacer. ¿A qué hora viene tu cuñado? Tu hermano Andrés vendrá como siempre, a la hora del café. ¿Hueles las flores? Son un regalo de Andrés. Andrés siempre tan atento. No sé por qué no lo tiras. Es un regalo de Clara. Soy un sentimental. Qué tiempo de perros.
Juego de café y no juego de té era el título del cortometraje de Manane Rodríguez, que también ha estrenado recientemente un largometraje, Retrato de mujer con hombre al fondo, y que ha tenido una excelente crítica. Pues precisamente Manane Rodríguez ha querido también dirigir un saludo a Mario Benedetti. Adelante. Bueno, yo estudiaba cine en España y tuve la ocasión de hacer un cortometraje. Entonces escribí rápidamente un guión sobre un cuento que me gustaba muchísimo desde toda la vida, que era Los Pocillos. Y entonces cuando escribí el guión fui a presentarlo a subvención y me dijeron, pero este cuento no es tuyo, es Mario Benedetti. Yo no sabía ni que había derechos ni que no había. Entonces me puse en contacto con él y nada, pues muy generoso, francamente. Se prestó a escucharme, que ya era bastante, ¿no?, para una persona que no había hecho nunca nada. Y tuvimos un par de reuniones y nada, me ofreció los derechos para hacer el corto, ¿no? Viendo que aquello no era una cosa que tenía una salida comercial muy clara, fue muy generoso y me dejó los derechos para hacer el corto. Entonces pude optar a la subvención y luego, gracias a ese corto, que yo creo que fue una suerte poder hacerlo en la medida en que el cuento es perfecto, ¿no? Es uno de los mejores cuentos, creo que hay en castellano, por lo menos, ¿no?, por no exagerar, pero es un cuento perfecto de 3 páginas que se prestaba perfectamente para hacer un corto bastante llamativo, ¿no? Y entonces tuve posibilidad de sacar unos premios que yo creo que no era el talento de la realización, sino era la fuerza del relato los que influyeron a la hora de los premios y que a la larga me han habilitado a hacer un largometraje, ¿no? Don Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar en este club de lectura, y si quiere hacer algún comentario final, muy brevemente. O quizá, si ustedes me lo permiten, y ya que se trató mucho del tema de los jóvenes, yo estoy escribiendo un libro que todavía está inédito y tengo un poema sobre los jóvenes. Si usted me permite, a lo mejor se los puedo leer. ¿Cómo no? Encantado. Porque sí que me van a tener Sí, que esperar pues, un poquito. Un final que merece la pena esperar. A ver. Sí. El poema se llama ¿Qué les queda a los jóvenes? Y dice así: ¿qué les queda por hacer a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por hacer a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina, rutas del bacalao, barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por hacer a los jóvenes en este mundo de consumo y humo, vértigo, asaltos, discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Todos hemos oído hablar del efecto invernadero o famoso efecto estufa, que es el calentamiento de la superficie terrestre. Gases como el dióxido de carbono producidos por la combustión de motores o como el metano o el ozono impiden la salida de los rayos infrarrojos reflejados por la Tierra, produciendo un calentamiento global. La destrucción de bosques tropicales por el método de cortar y quemar también contribuye a ello. El resultado podría ser un aumento global de la temperatura estimado en 2,6 grados centígrados en los próximos 100 años. Un calentamiento de esta magnitud alteraría el clima en todo el mundo, afectaría a las cosechas y haría que el nivel del mar subiera significativamente. De ocurrir esto, millones de personas se verían afectadas por las inundaciones. No es extraño, por tanto, que este sea un tema que preocupe y del que hay que estar vigilante.
Los glaciares de la Antártida, en este caso la isla Livingstone, por sus peculiares características se ha convertido en un observatorio científico de comprobación y obtención de datos. ¿Hacia dónde va el clima? ¿Es cierto que se está produciendo un calentamiento global? ¿En qué medida contribuye el hombre al desequilibrio ecológico del planeta? En la Antártida, el único continente virgen, científicos de distintos países y de especialidades diversas dirigen gran parte de sus investigaciones a dar respuesta a estas preguntas. El estudio de los glaciares es uno de estos temas de investigación. La Antártida, con una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados, contiene el 90% del hielo del planeta y constituye, por lo tanto, la mayor reserva mundial de agua dulce. Si este volumen de hielo fundiera, el nivel de los océanos subiría entre 60 y 65 metros. Los glaciares son sistemas dinámicos muy sensibles a los cambios climáticos. En las proximidades de la península antártica se encuentran una serie de islas cubiertas por glaciares de reducidas dimensiones en comparación con los del continente. Su menor volumen de hielo permite estudiar la respuesta de estos glaciares frente a las fluctuaciones climáticas. La isla Livingstone, con una superficie de 850 kilómetros cuadrados, un 91% de los cuales están recubiertos por hielo glaciar, resulta un buen laboratorio para estudiar la dinámica de los glaciares. Esta isla, a 62 grados de latitud sur, está separada de la península antártica por el estrecho de Bransfield y forma parte del archipiélago de las islas Shetland del Sur. La base antártica española Juan Carlos I, situada a orillas de Bahía Sur, ofrece el soporte logístico necesario para que los científicos puedan llevar a término sus investigaciones. El estudio de los glaciares constituye uno de estos campos de investigación. En la isla podemos diferenciar tres grandes zonas glaciares. La cordillera del Friesland, en la parte sureste, que limita con el estrecho de Bransfield, está configurada por unos relieves recubiertos